Jesucristo. Un personaje que cambió el rumbo de la historia y del que, sin embargo, no quedó ningún rastro físico. ¿O sí? Tuvieron que transcurrir más de 1000 años hasta que en Europa apareció un pedazo de tela. En ella se distingue la imagen de un hombre que sufrió las mismas heridas que Jesús durante su crucifixión. El sudario de Turín. Se trata del auténtico sudario con el que fue enterrado Jesús o de un montaje. Podría muy bien tratarse de una historia de detectives, un caso propio de un detective científico. Solo pensar en la posibilidad de que un resto arqueológico demuestre que Jesucristo fue crucificado, enterrado y que resucitó de entre los muertos es uno de los momentos de mayor trascendencia en la historia del ser humano. Los enigmas de Jesucristo. El sudario de Turín. Turín, norte de Italia. La reliquia religiosa más famosa del mundo, el sudario de Turín, se encuentra en una capilla construida específicamente en la catedral de la ciudad. El lienzo que muchos creen que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret hace casi 2000 años. Protegido por un cristal blindado, la tela rectangular de apenas medio metro es un objeto tan preciado y valioso que solo se muestra al público en contadas ocasiones. La última vez que se expuso en 2010, más de 2 millones de personas acudieron a ver el sudario de Turín. El sudario resulta fascinante porque condensa toda la experiencia de la pasión de Jesús en un único objeto. Para los creyentes no es una mera reliquia. Es la prueba de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Hay quien cree que la imagen del sudario de Turín se produjo debido a la radiación en el momento de la resurrección, por lo que se trataría de una prueba física de la resurrección de Jesús. Nada puede ser más importante que eso. Para millones de personas, el sudario no es solo la prueba de la muerte y resurrección de Jesús, sino el único registro de cómo era. Los evangelios no recogen ninguna descripción física de Cristo, ninguna. No sabemos qué aspecto tenía. No sabemos cómo era de alto. No sabemos el color de sus ojos. Pero tenía un rostro. Era una persona real. Alimenta una especie de tentación. La tentación de establecer el rostro de Cristo. Responde a la idea de cómo era realmente. ¿Qué aspecto tenía el Hijo de Dios? Al igual que miles de peregrinos, Jesucristo llegó a Jerusalén una semana antes de su muerte con motivo del Festival de la Pascua judía. A los pocos días sería traicionado por Judas. ¡Jesús de Nazaret! Fue arrestado en el jardín de Getsemaní tras un altercado con las autoridades y conducido ante los romanos para ser juzgado y crucificado. En ese momento comienza la historia del sudario. En los 4 evangelios se habla de la mortaja con la que se envolvió el cuerpo de Cristo para su enterramiento. La Biblia dice que fue José de Arimatea, un adinerado miembro del Sanedrín, el Consejo Judío, quien proporcionó la sábana. En los evangelios se describe a José de Arimatea como un seguidor del movimiento de Jesucristo.
Estaba fascinado con Jesús, tan fascinado que incluso a pesar de la crucifixión, quiso asegurarse de que las cosas se hacían correctamente y de que Jesús era debidamente enterrado. Cualquiera que se encontraba con Cristo o sus enseñanzas sufría una transformación, o bien eran sanados o querían seguirle. El simple hecho de ver a Jesús, aunque solo fuese una vez, suponía un cambio y probablemente eso fue lo que cambió la vida de José. Pero para bajar a Jesús de la cruz, antes José tiene que conseguir permiso. ¿Te parece que esto es aceptable? Acude ante el procurador romano de Judea, Poncio Pilatos, para reclamar el cuerpo. ¡Fuera! Poncio Pilatos es un personaje central en la historia de la pasión, porque solo él, en calidad de procurador romano de Judea, podía sentenciar a alguien a muerte. De ahí que él sea el responsable último de la crucifixión y muerte de Jesús. ¿Qué te trae aquí, rabino? Pilatos es conocido por su antisemitismo. Ni le gustan los judíos, ni estar en Judea. Jesús de Nazaret. Vengo a pedir su cuerpo. Me pregunto en qué estaría pensando José. Se arriesgaba bastante presentándose ante Pilatos para reclamar el cuerpo de un criminal convicto, un criminal acusado de sedición política. Dispongo de una tumba, en un sitio discreto, un lugar donde alojar su cuerpo. Presentarse ante Pilatos y pedirle lo que podría considerarse un favor personal era casi como admitir su propia culpabilidad. Nos la podemos imaginar como una reunión muy tensa a dos bandas. Sí. Poncio Pilatos aceptó entregarle el cuerpo a José de Arimatea sin darle mayor importancia. Probablemente pensó que se trataba de una típica costumbre judía. Fue su manera de poner fin a todo el asunto. Al permitir que José se ocupara del cuerpo, Pilatos inició sin saberlo un viaje que convertiría la tumba de Jesús en una de las reliquias más veneradas y misteriosas de todos los tiempos. Viernes Santo. Los romanos dejan el cadáver de Jesús colgado en la cruz. Envolver a una víctima de crucifixión en una mortaja no era nada habitual. Una vez habían exhalado el último suspiro, se convertían en basura. Los dejaban allí para que se pudrieran y se los comieran. El Evangelio de Mateo cuenta que el cuerpo de Jesús se envolvió en una fina tela de algodón traída por José de Arimatea. La Biblia también revela que alguien ayudó a José en el enterramiento de Jesús. Otro miembro del Consejo Judío, Nicodemo. Nicodemo, al igual que José de Arimatea, era miembro del Sanedrín y un hombre de peso en la sociedad judía. Resulta obvio que no todos los judíos de Jerusalén deseaban la muerte de Jesús por el simple hecho de que Jesús era judío, sus seguidores eran judíos, los discípulos eran judíos. Pero no solo eso, ni siquiera todas las autoridades judías respaldaron la muerte de Jesús, como es el caso de José de Arimatea y Nicodemo. El cadáver es trasladado a la tumba de José donde se le prepara para el enterramiento. El momento en que Nicodemo más se involucró fue el enterramiento. Proporcionó productos realmente caros para que se usaran en el proceso de embalsamamiento del cuerpo. La ley judía del siglo I establecía que tocar un cadáver era algo impuro. El hecho de que José y Nicodemo participaran en el proceso de preparar el cuerpo de Jesús para el enterramiento es una prueba de su tremendo amor y devoción por él. La entrada de la tumba se selló con una roca.
3 días después de la crucifixión, Juan y Simón Pedro, 2 de los apóstoles de Jesús, visitaron la tumba. La encontraron vacía. Así lo cuenta el Evangelio de Juan. Y detrás vino Simón Pedro, que entró en la tumba y allí vio el sudario. Pero en la Biblia no se menciona qué suerte corrió aquel lienzo de lino. Más de 1300 años después, un sudario con la imagen del cuerpo de Jesús crucificado surgió de la nada en un pequeño pueblo del noreste de Francia. Cuando se trasladó a Turín, 40.000 personas se congregaron para darle la bienvenida. Cuando el italiano Secondo Pia realizó la primera fotografía del sudario, siglos después, en 1898, se convirtió en un fenómeno mundial. De repente, apareció ante él la imagen en negativo del hombre del sudario. Y fue como contemplar el rostro de Jesús. El sudario no tardó mucho en pasar de ser un objeto de devoción religiosa a una obsesión científica. Quien demuestre que el sudario de Turín es auténtico, estará demostrando la existencia de Jesucristo. En 1978, el físico de las Fuerzas Aéreas John Jackson, miembro del proyecto para la investigación del sudario de Turín, consiguió permiso para estudiar la reliquia. Se ve la imagen de un hombre en la que se distingue, por ejemplo, la cabeza, los brazos cruzados e incluso pueden verse los dedos extendidos. Al frente de un equipo de 40 científicos y con las herramientas más avanzadas a su disposición, Jackson comienza a investigar el sudario. En realidad, no sabíamos qué íbamos a descubrir. ¿Se trataba de una pintura o se trataba de otra cosa? Después de trabajar incansablemente durante 5 días, las conclusiones de los científicos parecían indicar la autenticidad del sudario, aumentando aún más el misterio. Cada una de las fibras presenta algún tipo de coloración. Esto no concuerda con el uso de algún tipo de pintura, no es eso. Los restos no penetran el grosor de la tela, sino que permanecen en la superficie. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Jackson y su equipo también querían investigar unas marcas oscuras que parecían ser manchas de sangre. Lo que hicimos fue extraer muestras microscópicas de las zonas con manchas de sangre y llevarlas a Estados Unidos para un estudio microquímico. El resultado fue que estas manchas eran realmente de sangre. Sin poder explicar cómo se produjo la imagen y la presencia de lo que parecía ser sangre en la tela, Jackson buscó en los evangelios la posible conexión entre el último día de Jesús y el sudario. Según el Evangelio de Juan, entonces Pilatos apresó a Jesús y lo hizo azotar. En mi opinión, lo más destacable es la cantidad de marcas repartidas por toda la tela. A mí, me parecen restos de sangre de una persona que fue azotada o apaleada. El relato de la pasión está repleto de referencias al dolor y la humillación en el ajusticiamiento de Jesús. Comienza con lo más llamativo, la flagelación, algo que estuvo a punto de acabar con su vida. Si lo piensas, es un espectáculo realmente terrible. Le escupieron.
Se rieron de él. Cualquier cosa con tal de aniquilar su voluntad, todo lo posible. Pero el sudario de Turín también pone de manifiesto uno de los momentos más famosos de la historia de la crucifixión. El Evangelio de Juan describe lo que le sucedió a continuación. Los soldados tejieron una cruz de espinas y se la colocaron en la cabeza. John Jackson ha pasado 40 años contrastando el sudario de Turín con las descripciones de la muerte de Jesús recogidas en la Biblia. Si se observa la imagen de frente, se ve lo que parecen manchas de sangre procedentes, básicamente, de algún tipo de orificio. Concuerda con lo que le ocurrió a Jesús según el Evangelio, la corona de espinas. El propósito de la corona de espinas era poner fin a cualquier aspiración de los judíos de llegar a gobernar algún día. Se la clavaron de tal manera en su cabeza que se veía cómo la sangre goteaba por su cara. Creo que ese es uno de los episodios más conmovedores de la vida de Jesús. Resulta muy difícil ver a alguien humillado de ese modo. Después de la flagelación y la corona de espinas, según el Evangelio, a continuación Jesús fue conducido a la crucifixión. La cruz que arrastraba a Jesús por las calles de Jerusalén pesaba más de 130 kilos. Mientras Jesús cargaba con la cruz, una multitud le seguía. Algunos se mostraban compasivos, otros burlones. La escena debió ser espeluznante. Jackson está convencido de que el sudario evidencia los últimos momentos de Jesús. Las manchas de sangre en torno al hombro son más intensas y están más extendidas que las de la espalda. Puede que se deba a que al apoyar el madero de la cruz sobre el hombro, la sangre de las heridas que previamente le habían infligido se extendiera. A medida que avanzaba a empujones por las calles, llegó un momento en que el peso de la cruz llegó a ser excesivo para Jesús. En un momento dado, los soldados pidieron a Simón Cirineo que llevara a él la cruz. Esto no obedeció a un gesto de bondad por su parte, sino al estado de Jesús. Estaba tan débil que le resultaba imposible seguir cargando con la cruz. Esa es la razón de que Simón Cirineo le ayudara a llevarla. Otros 2 criminales fueron crucificados el mismo día. Le arrojaron al suelo, le hablaron de la manera más grosera posible, para demostrarle que no tenía ningún tipo de control, que estaba totalmente desprotegido. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cada una de las partes de la crucifixión tenía la intención de provocar más angustia.
más humillación, más miedo y horror entre los que estaban presentes. Sabemos que durante la crucifixión estaban María, la madre de Jesús, y María Magdalena, viendo la terrible escena. Debió resultar increíblemente difícil para los seguidores de Jesús, para su familia o para sus amigos, presenciar esa escena. Entonces, mientras le sujetaban el brazo extendido, vio el enorme clavo e intentó apartarlo. Y se lo clavaron. Llegados a este punto, el misterio del sudario se intensifica. Las marcas de la tela desafían todo el conocimiento que creíamos tener sobre la crucifixión. Las heridas podrían estar en el sitio equivocado. Cada etapa de la crucifixión está pensada para infligir dolor corporal y humillación. En ese sentido, el sudario de Turín nos revela una historia inesperada. Durante siglos, la tradición artística mostraba los clavos atravesando las palmas de las manos de Jesús. En la imagen del sudario parece haber sido crucificado por las muñecas. Jackson cree que el sudario revela una versión de mayor precisión histórica. El objetivo es que la persona crucificada esté consciente hasta que muera. Se han realizado experimentos con cadáveres, tanto con la hipotética ubicación de los clavos en las palmas como en las muñecas. Estos experimentos demostraron que las muñecas tienen mucha más capacidad para soportar el peso que las palmas, lo que coincidiría con el sudario. Las palmas acabarían por desgarrarse. Luego izaron la cruz. Imagina la agonía al levantarte después de haberte atravesado con clavos las manos y los pies. Cualquier movimiento supondría una agonía. Después, sujetaron la cruz con cuerdas y la metieron en un agujero para que no se cayera. Figúrate lo que debió ser eso. Una de las dificultades para imaginar la crucifixión es que durante 2000 años la tradición cristiana ha venerado la imagen de la cruz. Hay imágenes de Jesús en iglesias preciosas con cruces de oro. Todo eso nos impide realmente imaginar lo que era una crucifixión. Pero si nos detenemos un momento y observamos la naturaleza histórica de la crucifixión y recordamos el propósito de los romanos al humillar y torturar a la gente, entonces por un momento lo vemos como algo muy distinto, algo doloroso y humillante. El peso del cuerpo recae en los brazos, haciendo que respirar sea cada vez más difícil. La mayoría de las víctimas de crucifixión fallecían de asfixia. Tengo sed. Tengo sed. Imagina que tu madre, tu padre o tu mejor amigo está clavado a un madero, colgado bajo el sol, y que además sufre una terrible muerte por asfixia. Resulta difícil explicar algo así con palabras. Tuvo que ser el momento más atroz de sus vidas. La última marca del sudario se produjo justo después de la muerte de Jesús.
Esta marca de sangre no concuerda con una crucifixión normal, pero en el caso de Jesús, los evangelios nos cuentan que se la hizo un soldado romano para asegurarse de que estaba muerto y así poder bajar su cuerpo antes de la Pascua judía. En el Evangelio de Juan, un soldado atraviesa el cadáver de Jesús en un costado, derramándose sangre y agua. Hay quien sostiene la hipótesis de que estas zonas más claras se deben a los fluidos asociados con la sangre y agua que mencionan los evangelios. El sudario de Turín parece ser un testigo silencioso del sufrimiento final de Jesús. Y entonces, según los evangelios, después de ser enterrado, Jesús resucitó. Lo único que quedó en la tumba fue la tela utilizada para envolver su cuerpo. La crucifixión es uno de los fragmentos más impactantes de los evangelios, simplemente porque es la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, pero también es el inicio de una nueva vida. Encontrar un resto arqueológico que demuestre su existencia, su muerte y su resurrección resulta algo extraordinario. Basándome en la investigación realizada, creo que estamos frente a la mortaja que se utilizó con Jesús hace 2000 años. Sin embargo, hay una parte de la investigación que Jackson no pudo completar. Una datación precisa del material. En 1988, la Iglesia Católica, por primera vez desde su descubrimiento, permitió que se utilizara parte de la tela para someterla a la datación por carbono. Se cortaron muestras del borde del sudario y se enviaron a 3 laboratorios independientes de Londres, Zúrich y Arizona. Solo pensar en la posibilidad de que un resto arqueológico demuestre que Jesucristo fue crucificado, enterrado y que resucitó de entre los muertos es uno de los momentos de mayor trascendencia de la historia del ser humano. Turín, 1988. Se han extraído 3 pequeños trozos del sudario para enviarlos a laboratorios de todo el mundo y someterlos a una prueba de datación por carbono. Es el momento de la verdad para el sudario de Turín. ¿Es el auténtico o una falsificación? Durante cientos de años, el sudario de Turín ha constituido un importante símbolo de fe para los católicos o los creyentes de todo el mundo. Hoy, el obispado de Turín ha confirmado los resultados de las pruebas realizadas. El trozo de lino con la imagen de Cristo no data de la época de Jesús. El sudario data del siglo XIII. Es una falsificación de la Edad Media. Resultaba descabellado pensar que fuese el sudario de Jesucristo. Fue un shock. La gente pasó de mirarlo y decir, este es Jesús, nuestro Señor, esto es lo que tuvo que sufrir, a decir, no, perdona, es una falsificación muy buena. Resultaba doloroso. En la Europa medieval, el negocio de la creación de reliquias religiosas resultaba muy lucrativo. La gente anhelaba pagar para sentirse más cerca de Jesús, y los falsificadores aprovecharon la situación. Pero a pesar de haberse demostrado que es una falsificación, la fascinación por el sudario se incrementó. ¿Cómo se produjo la imagen del sudario? Nadie tiene una explicación. Existen todo tipo de teorías que aún están sin demostrar. El historiador de arte sudafricano, el profesor Nicholas Allen, cree conocer la respuesta. Está convencido de que es la fotografía más antigua que existe en el mundo. Cuando miro el sudario me pregunto cómo se hizo, y el sudario nos cuenta que actúa como el negativo de una foto.
Soy consciente de que pensar que alguien pudiera hacer una foto hace 600 años puede parecer una locura, pero cuando empecé a investigar la tecnología disponible en esa época, me di cuenta de que tenían todo lo necesario. Debido a sus conocimientos de historia del arte, Allen sabía que los artistas de la Edad Media ya utilizaban un dispositivo óptico denominado cámara oscura. La cámara oscura funcionaba exactamente igual que el ojo humano. Se trataba de una caja sellada en la que no podía entrar luz salvo por un gran orificio. Al igual que en el ojo humano, había una lente. Todo lo que estuviera fuera de la caja se enfocaba a través de la lente formando una imagen invertida, es decir, boca abajo, en la parte trasera de la cámara. Gracias a la lente de la parte delantera de la cámara se proyecta una imagen nítida en la parte trasera. Sabemos con certeza que es una tecnología muy antigua. Estaba disponible en el siglo XIII o a principios del siglo XIV, justo cuando se supone que se utilizó. Allen coloca un modelo frente a su cámara oscura y la sitúa de cara al sol. Toda la escena debe estar calculada al milímetro antes de iniciar la exposición. Un artista medieval habría necesitado asegurarse de que cualquier imagen que proyectara en una tela se fijaba de manera permanente. El lienzo tuvo que sumergirse en químicos fotográficos. Hoy en día esto equivale a utilizar haluro de plata. Tanto el nitrato de plata como el sulfato de plata se conocían en la Europa del siglo XIII y eran muy fáciles de conseguir. Se sumerge una sábana en una solución de sulfato de plata. Se deja secar y después se monta en la cámara. Después de 8 horas de exposición se hace patente una decoloración de la tela, que sería el negativo de la imagen que está fuera de la cámara. Para completar el proceso era necesario lavar la tela con un producto químico disponible fácilmente. El sulfato de plata del trozo de tela pudo haberse limpiado con orina porque la orina contiene gran cantidad de amoníaco. Quien quiera que hiciese el sudario de Turín no lo consiguió a la primera. Probablemente requirió mucha planificación y cometer un montón de errores. Al analizar la imagen, los resultados del método de Allen no dejaron de sorprender. La imagen resultante posee las características de la imagen del sudario de Turín, es decir, que es un negativo, y la coloración, las manchas de pigmento o los polvos. Esta es una imagen producida hace 3 días con una cámara oscura. Para convertirla en el sudario de Turín solo habría que añadir unas manchas de sangre. Bastaría con pintar artísticamente los estigmas sobre la imagen. En mi opinión, este es el ejemplo más antiguo existente de un fenómeno que hoy denominamos fotografía y que data de la época medieval. Pero el trabajo de Allen ha suscitado mucha controversia y deja numerosas preguntas sin responder. Si es una fotografía medieval, entonces, ¿dónde están el resto de las fotografías medievales? Ese es uno de los problemas con el sudario. Es único, no hay nada que se le asemeje. A pesar de la datación por carbono, hay quien sigue creyendo en su autenticidad. Algunas personas se niegan a creer en el resultado. Cuestionan las muestras que se utilizaron. Consideran que no se obtuvieron del centro del sudario, sino de los bordes. El estudio reciente de otra misteriosa reliquia ha suscitado nuevas dudas sobre nuestro conocimiento del sudario de Turín. Se trata de una pieza de museo que sugiere que el sudario es incluso más antiguo de lo que se afirma. En un pequeño anexo de una catedral del norte de España,
se encuentra la tela que tal vez cubrió el rostro de Jesús después de que muriera en la cruz. El sudario de Oviedo. Mark Gaskin y un equipo del Centro Español de Sindonología llevan 25 años estudiando el sudario de Oviedo. Según la leyenda, se trata de un trozo de tela independiente que también se menciona en la Biblia. Y allí vio el sudario y la tela que cubría su rostro. Hemos analizado las manchas de la tela en el laboratorio y en su mayoría se componen de una parte de sangre y 6 de líquido pleural, un líquido que se acumula en los pulmones cuando alguien muere por asfixia. Los estudiosos creen que la mayoría de las víctimas de crucifixión morían de asfixia, dejando restos en los pulmones de los fluidos asociados a ella. El estudio de Gaskin, realizado con una réplica exacta del lienzo, arroja nueva luz sobre una parte de la historia de Jesús desconocida hasta entonces. Lo que este experimento ha demostrado es que, sin duda, la tela estuvo sobre un cadáver porque todas las manchas de sangre encontradas son totalmente incompatibles con cualquier tipo de movimiento respiratorio. Si Gaskin está en lo cierto, José de Arimatea habría colocado la tela sobre el rostro de Jesús cuando éste aún estaba en la cruz. El sudario forma parte de la tradición judía del enterramiento, que considera el rostro realmente como el germen del alma de un difunto. La cara es lo primero que se cubre. Debe tratarse con el mayor de los respetos. Creo que el motivo por el que José se mostró tan predispuesto a asegurarse de que Jesús recibía un entierro honorable fue que era su manera de decir: no hice lo que debería haber hecho. Debería haberle defendido. Para Gaskin, las marcas del sudario correspondientes a la frente explican cómo hizo José para bajar el cuerpo de la cruz. La única manera de conseguir esta imagen es que el cuerpo haya estado boca abajo en el suelo, de modo que el líquido y la sangre procedentes de la nariz se extendieran hasta la frente. Pero eso supone que movieron el cuerpo boca abajo durante 5 o 10 minutos mientras alguien sujetaba la tela contra su cara. Una vez en la tumba, le retiró la tela de la cara y envolvió a Jesús en el sudario. Así sabemos lo que sucedió desde la muerte de Cristo hasta que su cuerpo fue depositado en la tumba. Pero Gaskin cree que hay una razón más importante aún para estudiar el sudario. Para él, las manchas de la tela son como una huella dactilar. No hay dos iguales. Si esta tela se hubiese colocado en la cara de otra persona, aunque hubiese sufrido el mismo tipo de tortura y de heridas, las manchas tendrían una forma y una situación completamente diferentes. Para Gaskin, esto es una prueba crucial. Porque cuando su equipo comparó las manchas de sangre del sudario de Oviedo con las del sudario de Turín, el descubrimiento fue asombroso. Las manchas de sangre coincidían. Podemos concluir que las dos telas se utilizaron a la vez en el mismo suceso para cubrir el mismo cuerpo. La prueba de carbono de la tela no ha arrojado resultados esclarecedores, pero el primer documento escrito que menciona la reliquia la sitúa en Jerusalén más de 500 años después de la muerte de Jesús. Para Gaskin, este documento sugiere que es al menos 700 años más antigua que el sudario de Turín. ¿Cómo es posible? Gaskin cree que la datación del sudario de Turín no es correcta.
Es una conclusión asombrosa, porque solo podían haber coincidido en Jerusalén en algún momento antes del siglo V, lo cual cuestiona la datación del sudario de Turín y demuestra que no data de la época medieval, sino que es un trozo de tela mucho más antiguo. A pesar de las décadas de concienzuda investigación científica, para muchos, el misterio y el poder del sudario de Turín siguen vigentes. Sí creo que el sudario que envolvió a Jesús haya pervivido hasta nuestros días. Debía ser un objeto de mucho valor para los apóstoles y para los primeros cristianos, por lo que para mí tiene sentido que se haya preservado. Mi instinto me dice que es real. Me resulta difícil creer que sea real, pero el sudario de Turín llama nuestra atención sobre un aspecto inevitable de la historia de Jesús, que es lo mucho que sufrió. Jesús puede ser glorioso, Rey del paraíso, Señor de señores, Rey de reyes, pero ese momento de sufrimiento y dolor ha quedado grabado en el sudario de Turín. Es su momento más humano. Para muchos, el sudario también constituye el doloroso recuerdo de un hombre que intentó hacer lo correcto. Creo que parte de la historia de José es nuestra historia. Incluso desconociendo lo que pasaría después, a pesar de no saber cómo se desarrollaría, lo que sí supo es permanecer al lado de Jesús, formar parte de la historia de Dios en la historia de la humanidad.